Vamos a pasar a la palabra de Dios. Hoy vamos a iniciar lo que hace 8 días mi hermano José dio una breve introducción acerca de lo que sería esta serie, que se llama Cartas desde la prisión. Obviamente el autor Pablo de estas cartas, el apóstol Pablo, pero hoy vamos a iniciar conforme al orden que Dios me ha puesto en el corazón y vamos a empezar a estudiar la carta de Efesios. Hermanos, esta serie estaremos estudiando que es las cartas que Pablo escribió desde la prisión, donde se encontraba preso en Roma en esos momentos, y que fueron esas cartas que él escribió para algunas iglesias específicas donde él estuvo, que estaba mientras estuvo preso. Y hoy vamos a estudiar esta carta de Efesios dirigida a ese pueblo de Efeso, ahí en Asia Menor, a lo que hoy es Turquía, ¿sí? Y bueno, pues vamos a dar un inicio, a lo mejor hoy es un poco vasto, pero es necesario, hermanos, es necesario dar una introducción de esta carta, de toda la carta. Y no se me pierdan, por favor tengan a su mano los apuntes y sus Biblias. Hoy iniciaremos con esta carta, una carta rica en contenido y que muestre el amor de Dios para aquellos que se han alejado o quizás se han enfriado. Y ha sucedido que en esta pandemia ha hecho muchos estragos en familias, en personas que se han alejado del Señor y que vale la pena escuchar atentamente esta carta. Esta carta va dirigida a ti que me escuchas, a mí, a cada uno de nosotros. Porque si te sientes desalentado o si alguna vez te has preguntado si Dios está interesado en ti o que si vale la pena vivir esta vida cristiana, te recomiendo que no te pierdas este estudio. Nos va a edificar y seguro estoy que nos hará sentir el amor de Dios en nosotros, de Dios para su pueblo. Va a ser algo muy hermoso. Efesios tiene pensamientos asombrosos, casi increíbles. El apóstol Pablo quiere que sus lectores, a través de esta carta, entendieran cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, por lo que se puede apreciar como de una forma poética, como Pablo, de manera fuerte, alza el volumen de su voz y no deja para nada ni una nota baja, nada. Casi todo eso en tono alto de su voz. La carta de Pablo a los Efesios es diferente en comparación a muchas de las cartas del Nuevo Testamento que él escribió. Y es muy como la de Romanos. Efesios no fue escrita tanto para hablar de los problemas de una iglesia en particular. Más que eso, fue escrita para explicar algunos de los grandes temas y doctrinas del cristianismo. En muchos sentidos, Efesios, escuchen bien, es el resumen, si así lo podemos llamar, de lo que hace Pablo a lo que expresa en cartas como Romanos, en Primera de Corintios o Primera de Tesalonicenses. Pero es en Efesios donde Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escuchen, da un panorama general del plan maestro del Evangelio. Es algo hermoso, hermanos. Dado que abarca pensamientos tan complejos, ¿escucharon? Y profundos, en un espacio tan breve, porque tan solo son 6 capítulos, esta carta de Efesios merece ser estudiada con cuidado. Es por eso que dedicaremos algunos meses quizás para este estudio, ¿sí? Cuidadoso y que seguro estoy traerá buenas nuevas acerca del plan de Dios para nosotros. Hermanos, sabemos que nuestro Dios es grande y poderoso, ¿cierto? Omnipotente. Pero ¿saben algo? Y pónganme mucha atención. Tenemos un problema, todos, que no le conocemos como Él quiere que le conozcamos. Y eso produce en nosotros una insatisfacción personal enorme y que también esos problemas nos asedian. Cuando nosotros tenemos esa insatisfacción, llegan problemas que nos asedian y que se acumulan en nuestra vida sin poder resolverlos. Esta hermosa carta de Efesios nos ayuda en 2 sentidos. En 2 sentidos nos va a ayudar. El primero es un sentido teórico, ¿sí?
donde el Señor, a través del Espíritu Santo que utiliza a Pablo para escribir, nos va a enseñar todo eso. Eso nos va a dar mucha teoría, nos va a dar muchas palabras profundas. Pero el segundo sentido que se ve en esta carta es un sentido práctico. El sentido teórico nos va a enseñar a saber quién es Él, a conocer a Dios, a saber cómo es que en su propósito y en su plan nos salvó, nos rescató. ¿Sí? Y en el sentido práctico, hermanos, nos va a ayudar a que actuemos conforme a lo que sabemos de quién es Él. ¿Me expliqué? Eso nos va a llevar a actuar conforme a entender o conocer quién es Dios. Así es que lo primero que les dije, el sentido teórico se ve en los primeros capítulos, el capítulo 1, 2 y 3. Es una doctrina, es teoría. Y lo segundo es como una exhortación a comportarnos conforme sabemos quién es Él, es decir, poner por práctica, poner por obra. Ya lo sé, ya lo conocí, ahora tengo que poner por obra, ¿sí? Pues eso lo aprenderemos en los capítulos de esta carta 4, 5 y 6. Es de una forma para que vayamos entendiendo, todo esto se los dije y no lo pierdan de vista, es una introducción a la carta y vamos a ver toda la carta el día de hoy, de manera resumida, pero vamos a entender el contexto de dónde viene y para qué es, y para quién es, para quién fue escrita, en qué momento fue escrito y por qué fue escrito. Esto es bien importante para poderlo después aterrizar a nosotros, ¿sale? Por eso vamos a entenderlo, porque es muy sencillo, hermanos. Si no sabemos quién es nuestro Dios, pues simplemente no podré comportarme conforme como es Él. Es así de simple. Si yo no sé quién es mi Dios, yo no puedo comportarme conforme como es Él. ¿Escucharon? A esta carta se le considera, escuchen, fíjense cómo se le considera, la más elegante de las escritas por Pablo, y se puede apreciar, aún a pesar de estos dos conceptos que les dije, cómo se divide y en la teoría y práctica, pues se pueden apreciar tres aspectos importantes a lo largo de estas dos partes que hemos mencionado. No se me pierdan. Hay tres aspectos de esas dos partes que se identifican. Primero, pues obviamente todos conocemos y hemos escuchado, leído y conocido de memoria los versículos, y el primer aspecto que encontramos en la carta de Efesios es la gracia, o sea, la salvación de Cristo, la salvación que nosotros tenemos en Cristo, Pues otro de los aspectos, o el segundo, es un privilegio muy grande que hace el Señor, y que es pertenecer a su familia, o sea, al cuerpo de Cristo, o sea, a la iglesia. Y ese es un gran privilegio, hermanos. Lo vamos a ver. Otro aspecto, o el tercer aspecto que se puede ver o identificar en esta carta, es que vamos a ver consejos muy útiles, una exhortación muy útil. ¿Saben para qué? Para la transformación de nuestra vida. Pues, ¿qué podemos observar? Vamos viendo cómo se va desprendiendo. Quiero que vayamos entendiendo para que no nos perdamos, porque es desmenuzar esta carta. ¿Sale? Pablo inicia con, ¿qué vemos en estos tres aspectos? Pues Pablo va a iniciar con el plan de Dios para la salvación de su pueblo, donde nos hace ver que es por gracia y no por obras, que es un don de Dios, eso lo sabemos, ¿sí? Y como les decía, vemos cómo es un privilegio pertenecer a la iglesia de Dios, pero no tan solo ahí, y no nada más nos salva, nos añade a un cuerpo, sino también nos equipa. Y eso lo vamos a ver, cómo el Señor nos equipa para la batalla diaria. Ya todos lo sabemos, Efesios 6, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar bastante a comprender nuestra vida cristiana en tres aspectos. ¿Se están dando cuenta cómo es? ¿Cómo entender la salvación? ¿Cómo entender que tengo que poner en práctica? Pero ¿cómo lo puedo poner en práctica? No con mis herramientas, no con mi sabiduría, no con mi conocimiento, no con lo que yo creo o pienso, sino con lo que el Señor me equipa. ¿Sí? Y esto, hermanos, son aspectos muy importantes que vamos a estudiar a lo largo de estos meses. Estos estudios de estas 4 cartas que Pablo escribió en la cárcel, ahí en Roma, pues nos van a ayudar mucho a nuestro vivir, y el
Pues es que esto nos va a dar y lo que nos va a generar en nosotros, primero que nada, es el conocimiento de nuestro Dios. Y ese conocimiento lo que va a hacer es que va a generar confianza. Y el pueblo que confía en el Señor es el que siempre sale bendecido. ¿Escucharon? Hermanos, fuimos creados para adorar a Dios. Les escribía yo en esta semana a los servidores. Fuimos creados para adorar a Dios. Entonces, fíjense, eso significa que fuimos creados para ver a Dios en todos los momentos de nuestra vida, ¿cierto? Fuimos hechos para temblar ante su existencia. ¿Nunca has temblado al sentir que Dios te está diciendo algo y que dices, no, te está confrontando? Fuimos hechos para gozarnos ante su presencia, como hace un momento, con las hermosas alabanzas que cantamos, nos gozamos en la presencia del Señor. Pero también fuimos creados para asombrarnos de su magnificencia. ¿Nunca han visto un cerro enorme, un volcán? ¿No han visto la naturaleza? ¿No han visto cómo amanece? ¿No han visto cómo anochece? ¿Te asombras? Y solamente Dios lo ha hecho. ¿Amén? Para esto, hermanos, tenemos que verle y entenderle, porque si llegamos a cumplir este propósito de nuestras vidas que les acabo de decir, ¿para qué fuimos creados? Pues tu mente, tu corazón y tu voluntad trabajarán en ese propósito. Es la única forma, ¿sí? En el propósito de aquel que el mismo Dios diseñó antes de la fundación del mundo. Pero para esto tenemos que verle, tenemos que entenderle y tenemos que exaltarle. Y esto, hermanos, es lo complicado. Esto es lo complicado porque estamos rodeados de un mundo materialista, de un mundo donde siempre nos lleva a esas situaciones de desvío mental por atracciones, ya sean físicas, materiales o por lo que escuchas. Entonces, ¿qué hace ese mundo? ¿Qué hace esa vista o qué hace ese mundo horizontal? Nos desvía del objetivo, nos desvía hacia donde tenemos que ir. Por eso es que es difícil, hermanos. Pero todos sabemos y hemos estudiado el versículo de Romanos 8:28 y durante este tiempo de esta pandemia lo hemos mencionado mucho por la gracia de Dios y porque Dios lo ha puesto. Sabemos que todo obra para bien. ¿Para quién? Para el que le ama, pero para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Todo obra para bien, hermanos, todo. Pero eso solamente va a operar, escúchenme por favor, eso solamente va a operar sí y solo sí si tú pones tu confianza, toda tu confianza en Él. ¿Escucharon? Solamente, porque lo puedes repetir y repetir, todo obra para bien, todo obra para bien, pero ¿tú confías en Él? ¿Confías en Él verdaderamente? Ahí es donde tenemos que estar bien firmes, ¿sale? Y es que solamente eso va a hacer funcionar así si ponemos la confianza en el Dios verdadero, en el Dios de la Biblia, en el Dios todopoderoso, en el Dios que estudiamos el día de hoy. Amén. Así es que, hermanos, estudiamos brevemente el libro de Salmos y vimos cómo un Dios se complace de un pueblo que realmente le conoce como es Él. ¿Se acuerdan todas las enseñanzas que vimos? Estuvimos durante casi 4 meses estudiando Salmos, pero ya veníamos estudiando desde el año pasado en la iglesia el libro de Salmos. Hemos abarcado muchos salmos ya, en casi un año aproximadamente. Después hablamos sobre el Espíritu Santo. Pero ¿saben una cosa? Pudimos descubrir que siempre Dios protege a su pueblo, aquel que confía en Él, ¿cierto? Y eso fue algo hermoso. Entonces, nosotros pudimos darnos cuenta de eso porque si vemos parte contraria a esto, si no confías totalmente en ese Dios de la Biblia, tú creas y generas un Dios muy diminuto en tu vida. Por eso sufres. Por eso te desesperas, por eso caes en depresión, por eso te sientes solo, por eso te sientes sola. ¿Me explico? Porque tu Dios no es el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia te hace sentir que todo obra para bien. ¿Estamos entendiendo, verdad? Por eso la importancia de esta carta, hermano, la cual nos va a ayudar mucho a entender bien quién es Dios. Y vuelvo a repetir, quizás voy a ser muy repetitivo en pedirles mucho su atención.
Estos estudios serán muy útiles, como les dije, para nuestra relación con Dios, y pues desde luego se va a ver el reflejo en nuestra vida cristiana. Es por eso que les dedicaremos buen tiempo para el estudiar. Hoy solamente veremos el versículo 1 y 2 de Efesios 1. Escuchen, pero vamos a ver primeramente la introducción. Hoy solamente vamos a ver primero versículo 1 y 2 del capítulo 1 de Efesios. Pero antes que eso vamos a iniciar con una introducción que sí, es un poco larga, pero es necesaria. Así es que necesitamos saber, porque si no, son lecturas que no vamos a creer y vamos a interpretar de una forma errónea. El contexto de esta carta, lo que sabemos, escuchen, es que Pablo se encontraba en Roma. Y aquí entramos en el contexto. Porque los judíos de Asia le habían acusado a Pablo de introducir a unos gentiles en el templo, y sabemos que no era cierto. Pero armaron tal alboroto que las autoridades del Imperio Romano tuvieron que detener a Pablo para evitar los disturbios y para que los del concilio pues pudiesen concretar las acusaciones que tenían contra él. ¿Sí? Ya lo hemos leído en Hechos, lo vamos a ver ahorita. Esto es una breve, para un resumen, ¿sí? Pero sabemos que esto era mentira y solo era un pretexto, porque en realidad los judíos odiaban a Pablo. ¿Alguna vez te han hecho caras feas cuando tú les predicas a Cristo? Sí, a mí sí. Odiaban a Pablo porque siendo de los suyos, Pablo era de los suyos, Pablo era judío, Pablo era hebreo de hebreos, ¿verdad? Y además fariseo, predicaba a Jesús como el Mesías. Y no solo esto, sino lo hacía a los gentiles. Todos hemos conocido, vimos hace 8 días la breve introducción, ¿cierto? El caso es que ni en Jerusalén, donde detuvieron a Pablo, ni en Cesarea, donde le llevaron después, le hacían justicia. Así que Pablo apeló a César, porque él era ¿qué? Un ciudadano romano, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces apeló al César para poder ser juzgado con la esperanza de poder tener un juicio más justo y demostrar que todas estas acusaciones eran mentira. El periodo de cautividad fue muy largo, pues en Roma solamente ahí estuvo alrededor de 2 años, solo en Roma. Pablo no perdió el tiempo, hermanos, pónganme mucha atención, porque hace 8 días bien decía mi hermano José, ¿qué tendría Pablo que no tenemos nosotros? ¿O qué conocía que no conocemos? Pues solamente a Dios verdadero, al Dios del que les estoy hablando ahorita, al Dios que te hace sentir que todo obra para bien. Ese es el Dios del que tenemos que descubrir, ¿sí? Pablo no perdía el tiempo, ese tiempo lo dedicó a orar y a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y no se detuvo y no tenía ningún temor a quien se lo predicaba, porque pues ahí dicen Hechos, dice que a sacerdotes, a principales, a gobernadores, a soldados que le custodiaban, a esclavos y a los libres que le visitaban. Por lo que vemos que Pablo no desaprovechó el tiempo. Sabía que la carrera era corta y que el tiempo se acababa, ¿no? Para predicar a aquellos que tenía cerca. Pablo seguramente no perdía de su mente las palabras de nuestro Señor Jesucristo: me es necesario que sepa cuánto hay que sufrir por mi causa. ¿Se acuerdan? Pablo sabía que él le iba a costar. Qué carácter de Pablo, ¿verdad? Pero qué amor de Cristo que lo soportaba. Qué amor y qué encuentro de nuestro Señor, donde le hizo ver y conocerlo tal como es nuestro Dios, amoroso, para darle ese soporte ante todas las dificultades. Estamos entendiendo, ¿verdad? Pero aún más también a los que tenía lejos. ¿Qué? Predicaba. ¿Y cómo lo hacía? Escribiendo. Y hoy, pueblo de Efeso que me escucha, ¿me está escuchando, pueblo de Efeso? Para nosotros nos escribió también. Qué tremendo, ¿no? Cartas con el propósito de animar y confirmar en la fe de aquellos hermanos que estaban rodeados por un mundo que les humillaba, que les agobiaba y les perseguía a ese pueblo de Efeso. No hay nada nuevo bajo el sol, hermanos. Todo lo que sucede hoy en el mundo, en China, en Afganistán, en todo, no sé si aquí suceda, pero creo que todavía no llegamos a esos límites, pues no hay nada nuevo. Los cristianos perseguidos, a ellos
les escribía ahí en Efesio. Y bien, Efesio se encontraba en Asia Menor, lo que les decía que hoy conocemos como Turquía. Era la ciudad más importante de esa zona. Y Pablo estuvo enseñando ahí en Efesio durante casi 3 años. Estoy haciendo un resumen, quisiera darles, de verdad, es un estudio bien bonito, bien profundo, porque los manuscritos antiguos dicen que en esa carta, cuando el versículo 1 dice a quién va dirigido, estaba en blanco, porque lo que el propósito era, escúchenme, era que llegara hacia todo Asia Menor, ¿sí? A las iglesias que estaban ahí, para ya después colocar Efesio. Pero bueno, esos son los manuscritos antiguos, que es lo que se puede leer en la historia extrabíblica. Sin lugar a dudas que la voluntad de Dios es que esta carta circulara por todos los lugares del mundo y a través de todos los tiempos. Y ese aquí, hoy la carta que nos va a instruir y nos va a ayudar, ¿verdad? Efeso era la gran provincia romana de Asia Menor y que tenía el mayor de los templos paganos conocidos, donde se daba culto ¿a quién? A Diana de los Efesios. Escuchen, considerada como una de las 7 maravillas del mundo. ¿Y por qué vemos esto, hermanos? Porque es necesario que sepamos cómo estaba el pueblo en ese momento. Porque Diana de los Efesios era algo tremendo, era la diosa de diosas y era, hombre, todo para ese pueblo. Entonces, imagínense lo que estaba sucediendo o lo que estaba pasando a esos cristianos cuando le decían, por ejemplo, no te inclines ante ningún dios. Qué tremendo, ¿no? Si aquí le dices a un familiar, ay, es que no es bueno que tengas, pues esos dioses, no, son de madera. Salmo 115, lo hemos estudiado. Dice que no, ni tienen ojos, no ven, tienen oídos, no. ¿Y qué pasa? Te dejan de hablar, te ven feo. Pues allá, qué terrible, ¿no? Les costaba la vida. La ciudad dependía en gran medida del turismo, escuchen, del turismo religioso. Lo acabamos de ver hace unos días, mi familia y yo. Y eso lo constatamos en el libro de los Hechos, en un incidente suscitado por un personaje llamado Demetrio. ¿Se acuerdan lo que han leído de unos plateros que hacían negocio con la religión? Acompáñenme, vamos a Hechos 19, del 23 al 32. ¿Ya estamos ahí? Hechos 19, del 23 al 32. Vamos a conocer, escúchenme, el contexto, la atmósfera en la que vivían los cristianos en aquel siglo. ¿Sale? ¿Para quién dirigía esta carta? ¿Cómo dice el epígrafe? El alboroto en Éfeso. Bien, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía plata, templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. ¿Qué quiere decir no poca? Que había dinero ahí por la ganancia, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Se dan cuenta? Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. ¡Qué terrible ofensa para ellos, ¿no? Y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia. ¿Y qué dice? ¿Y quién? Y el mundo entero. Tenía gran efecto la Diana, ¿verdad? Cuando llegan estas cosas, ¿qué hicieron? Se llenaron de ira y gritaron diciendo que grande es Diana de los Efesios. ¿Alguna vez les has predicado y les has dicho acerca, ya saben, de esas, de que nos cuesta tanto creer que es mamá de Dios? No, hombre, es tremendo, cuando les haces ver con la pura palabra, grande es Diana de los Efesios. ¿Están entendiendo a quién se refieren, verdad? Bueno, y la ciudad se llenó de confusión y a unas se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo,
Y queriendo Pablo salir del pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa. No se olviden, estaba confusa. Y los más no sabían ni por qué se habían reunido. ¿Dónde habré visto eso? ¿Dónde he visto eso? No saben ni para qué se reúnen, pero hay que estar en contra, vaya, ¿cierto? Así que los cristianos en Efeso, escuchen hermanos, sabían muy bien lo que significaba ser perseguido por causa de Cristo. ¿Sí? De hecho, Pablo, después de haber estado 3 años ahí en Éfeso, tuvo que salir allí precisamente por este incidente que acabamos de leer. Lo acabamos de leer, ¿cierto? Después, en poco tiempo, Pablo se despide, pero escuchen, reúne a todos los pastores de esa región para poder dejarles. Vamos a Hechos 20, 27 al 35, por favor. Lo voy a abrir aquí porque ¿ya estamos? Hechos 20, 27 al 35. Dice ahí al epígrafe, viaje de Pablo a Macedonia y Grecia, pero después dice visita de despedida de Pablo en Troas, porque Pablo los mandó a llamar. Entonces vamos al versículo 27. Perdón, les leí los versículos anteriores. Dice, porque no he rehuido, anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. No pierdan de vista. ¿Qué carta estamos estudiando? Efesios. No pierdan de vista para quién va dirigido, ¿sale? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De vosotros mismos. Le estaba hablando a los pastores, hermanos. Porque es tan fuerte la atracción de este mundo que uno mismo puede caer. Por eso es que muchos se desvían, se desvirtúan, porque ahorita lo vamos a estudiar, llega tanto el estar conviviendo con ellos que te vuelves parte de ellos. ¿Sale? Versículo 31. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, ¿ya vieron? De noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificarlos y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, los que están conmigo, estas manos me han servido. O sea, Pablo trabajaba, así se dan cuenta. En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Ya vieron? Fíjense, cómo hemos leído esto y lo hemos sacado de contexto, pero si ya lo entendemos bien, ahora ¿para quién va dirigido? ¿Cómo cambia la perspectiva? ¿Cierto? Y ahora sabemos hacia quién iba y por qué decía esto Pablo. Qué tremenda es la palabra del Señor cuando la estudiamos. Gloria al Señor por su palabra, ¿verdad? Así es que esto a pastores y a los miembros de su congregación, a quienes van dirigidas estas palabras que vamos a ver en esta carta, era a quienes quería alentar Pablo. Era a quienes les decía, yo me tengo que ir porque pues estos ya me quieren apedrear acá. Pues necesitamos entender a quién va dirigida. Necesitamos ver, porque el ánimo de una iglesia de esa forma como estaba siendo amenazada, ¿cómo creen que estaba el ánimo de esa iglesia? ¿Cómo creen? Caída, oprimida, angustiada. ¿Sí me explico? Es por eso que Pablo presenta en esta primera parte de los capítulos 1 y 2 a Dios salvando a los suyos. ¿Para qué? Para que esa seguridad la tuviera el pueblo de Efesios, supiera lo que había hecho ya Dios por ellos, ¿sí? Y es lo que nos dice a nosotros, tranquilos, esa pandemia va a pasar, yo los he salvado, solo tienen que poner su confianza en mí.
Por eso Pablo primero les da a conocer a Dios, para después en la segunda parte hacer resaltar una vez que lo conociste, y te está hablando a ti, Efesio, una vez que conociste a Dios, el reflejo de esto se va a ver en tu iglesia, en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, en tu andar. Me estoy explicando, ¿verdad? Y es así que podremos ver lo que Dios hizo por nosotros. Simplemente nos salvó por gracia. Hermanos, tenemos que entender esto, que si hemos sido salvados, si hemos recibido esa gracia de Dios en nuestras vidas, no es ni por lo que tú has hecho, ni por lo que harás, ni por quién eres, ni por cómo eres, ni por de dónde vienes. Es gracia. Hoy vamos a entender lo que es gracia, ¿sí? Y importante entender que lo que Dios ha hecho en nuestras vidas va a ser un reflejo de lo que hagamos, pero no lo vamos a hacer por obligación, no lo vamos a hacer como una manera de opresión o obligación, lo vamos a hacer de una forma natural, de un corazón agradecido que ha entendido lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Sí? Desde luego vamos a tener caídas, eso que ni qué, pero porque estamos en un cuerpo físico, ¿verdad? Pero necesitamos saber que nos vamos a tener que levantar, y vamos a levantarnos, y vamos a levantarnos. Hermanos, esto es parte de la introducción. Yo sé que va a ser larga, pero es importante conocer, porque ahora vamos a ver la introducción. Este es el contexto, escúchenme, de por qué Pablo escribió esta carta, ¿sí? Lo que había sucedido en ese pueblo. Pero ahora vamos a conocer una introducción de la carta de Efesios, toda completita, para poder comprender lo que vamos a ver al final, que es el versículo 1 y 2. Esto es algo hermoso que el Señor muestra y revela para que podamos ir estudiando y comprendiendo. ¿Sale, mis hermanos? Así es que vamos a Efesios, versículo 1 al 3, vamos a aprender cómo Dios nos salvó y para qué lo hizo. Miren, vamos a ver, vemos ahí, ¿ya estamos en Efesios 1? ¿Me comentan, por favor? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que está en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Después dice bendiciones espirituales en Cristo en mi Biblia, creo que ustedes también. Bendito sea el Dios Padre y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí vamos a empezar a estudiar la introducción de la carta. Antes de la fundación del mundo. Acabamos de leer que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, o sea que sin haber hecho ni lo bueno, como les decía, ni lo malo. Él ya nos había escogido, Él ya había predestinado un camino. Para el que quisiera entrar a ese camino, ahí está. ¿Sí me explico, no? Ya estudiaremos a profundidad predestinación, que ya no se había escogido, porque yo sé que esto causa mucho, a veces como que un desequilibrio, pero no, hermanos, está muy fácil de entender. El Señor trazó un camino antes de la fundación del mundo y dijo, yo pongo en este camino del bien todo aquel que quiera caminar por él, pero también hay un camino ancho, grande, de la perdición. Quien quiera caminar por ese camino, pues se va a perder. ¿De qué se va a perder? ¿De qué? De estar con Él, de la vida eterna con Él. ¿Sale? Gracias a Dios que estamos seguros en Cristo, hermanos. ¿Sí o no? Gracias a Dios que estamos seguros en Cristo. Porque si fuera por lo que nosotros hicimos o hacemos, pues ¿dónde estuviéramos? Así que lo que primero que vemos en esto es lo que hizo Dios, esa obra tan maravillosa que hizo y que solamente tenemos que aceptarla y creer. ¿Se dan cuenta? Pablo quería alentar a sus hermanos en Efeso. Él lo sabía, que necesitaban ser alentados, estar seguros especialmente de esa salvación que el Señor había hecho. En ese momento que ellos sufrían injusticias y que sufrían ataques, persecuciones por su fe, ¿sí? Por lo que se sentían amenazados, y él lo que hace y lo que intenta es mostrarles el amor de Cristo a través de la salvación que ya tenían. Por eso nosotros también necesitamos ser alentados.
Hoy más que nunca estamos movidos, estamos temerosos, tenemos miedo, salimos a la calle, ya no toco ni siquiera nada porque luego me pongo alcohol gel. No estoy diciendo que no lo hagas. Hazlo, sé precavido, sé prudente. Pero yo platicaba con mi familia, qué tremendo es ver a todos como ahorita los veo con sus cubrebocas. Qué tremendo sería que así como se contagió todo el mundo por el cubrebocas, nos contagiáramos de decir sí al Señor. Que dijéramos verdaderamente, así como tenemos la convicción de salir a la calle y ponernos cubrebocas para no morirnos, nos debería de preocupar más la muerte eterna allá abajo en el infierno. Eso sería hermoso, ¿verdad? Que verdaderamente todos, no solo fuera el cubrebocas, sino fuera la palabra de Dios en mi corazón. Yo sé que me están escuchando muchos amigos que antes me conocían como era, solo se ha repetido, pero esa religiosidad que hay en ellos, donde en la mañana, que Dios te bendiga, qué bonita mañana, en la mediodía la pornografía, en la tarde ya se calientan más las cosas y puras palabras obscenas, pero ya en la noche que Dios te dé una buena noche. Eso se llama religiosidad. Lo que vivimos es una relación hoy con Cristo, cambiamos de mente, nuestra transformación es una metanoia que el Señor ha hecho, es una palabra griega, es cambio de mente, y nuestra convicción ya no es nada más mero emocionalismo, sino es una firmeza porque yo sé, aunque no te veo, sé que estás, Señor. Y te obedezco por fe, porque lo que tú has hecho en mí es muy grande. Así es que nosotros necesitamos también ser alentados, lo necesitamos. Y por eso, fíjense, cuando nosotros somos atacados por aquellas personas, cuando tú les compartes, y grande es esa Diana de Efeso, cuando oyes esas cosas que se llenan de ira y gritan diciéndote, grande es Diana, acomoden en Diana lo que ustedes quieran. Y saben a lo que me refiero, ¿verdad? Saben, hermanos, tú debes de estar seguro y firme de que esa ira y esas injurias y todas esas groserías que te hacen son bendiciones para ti. ¿Lo sabías? Hasta eso Dios ocupa para bendecirnos. O sea, lo que para nosotros es malo, para Dios es bueno. ¿Por qué? Porque eso que tú estás pasando, ay, que me sentí horrible, me ofendió, me hizo sentir, pero el Señor dice, si por mi causa eres vituperiado, bendito seas. Ahí está en Mateo 5, las bienaventuranzas. Así es que, hermanos, necesitamos estar seguros de nuestra salvación en Cristo. Y al igual que los efesios, necesitaban estar seguros en este mundo donde se practica el libertinaje y todo se puede. Pero cuando les hablas de Cristo y del pecado, pues ves cómo su cara cambia. Empieza a transfigurarse, empiezan a irritarse, empiezan a molestar, porque simplemente el Evangelio amenaza su sistema de valores, su libertinaje. Aquellos que ellos piensan, no, es que yo necesito hacer esto para estar bien, para poder realizarme. Yo necesito esto para realizarme. Dice Colosenses 2:10 que en Él estamos completos, ¿cierto? No necesitamos nada, lo que necesitamos es Cristo. Él nos va a llenar. Si tu corazón está lleno de Cristo, todo, tu alma, tu cuerpo y tu espíritu estará en paz. Pero si tu corazón lo tienes partido por el mundo y lo tienes partido como por Dios, pues no, simplemente eres tibio. Y por eso cuando llegan los problemas, o llegan las angustias, nos llegan las pandemias, nos desequilibra. Y tal como le pasó a Demetrio el platero, por eso que él se ofendió porque perdía dinero, sucede hoy mucho de eso. Por eso somos tan atacados, hermanos. Porque, ¿qué sucedió con Demetrio? Que él fabricaba, ¿no?, esas estatuillas, esa idolatría que genera muchos recursos a muchas personas. Pero cuando predicas la verdad y les dices, esa estatuilla no ve, no oye, no siente, no camina y no te va a salvar, no, qué tremendo. Esta es una imagen de lo que era esa ciudad. Y es bueno recordarlo para saber a quién va dirigido, porque a veces nosotros mismos nos sentimos acobardados por ser despreciados, porque nos miran mal, porque nos cierran la puerta, porque mi familia ya no me habla, porque mis amigos se burlan de mí, porque ya ahora soy objeto de burla, el hermano Piedra, el pastor, el Santuro, ya saben todo eso. Pero, hermanos, Oseas 4:6 dice que el pueblo pereció, ¿por qué?
falta de conocimiento. Hace falta el conocimiento de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Qué podemos tomar de esto, hermanos? Pues que al igual que los cristianos de Efeso, nosotros en muchas veces nos sucede lo mismo. Y se los acabo de decir. Pero tengan tantito entendimiento y paciencia y amor, porque aunque pase eso, no debemos dejarlo de hacer. Tenemos que seguir predicando. Esa gente que se opone o que se resiste o que se exalta o que se resalta, ¿han visto a los peces muertos en el mar o en los ríos? ¿Cómo son esos peces? ¿Cómo van flotando? ¿Y quién los lleva? La corriente. La corriente de este mundo los está arrastrando como peces muertos. Me estoy explicando, ¿verdad? Por eso es muy interesante ver cómo Lucas en Hechos 19:32, vamos, bueno, se los comento y apúntenlo. Unos pues gritaban una cosa y otra cosa, porque la concurrencia estaba confusa, se los dije, no olviden esta palabra, confusa, y los más no sabían por los que se habían reunido. ¿No te suena conocido esto? ¿No has visto que se reúnen y gritan o reclaman y no saben ni por qué lo hacen ni por qué se han reunido? Pues esta es la característica principal de los que no creen en Dios, hermanos, la confusión. La confusión. Y es que es muy difícil que entiendan que no hay ningún propósito de Dios en sus vidas. ¿Qué pasa si tú le dices a aquellos que no tienen a Dios en sus vidas realmente? Tú les que tú no tienes ningún propósito de Dios en tus vidas, se ofenden. Es muy desagradable escuchar esto, ¿no? ¿Cierto o no? Nosotros tenemos la obligación de mostrar a Cristo, mostrar el Evangelio, sin miedo. Para ellos, para estas personas, todo es relativo. ¿Se han dado cuenta? Y lo han escuchado, ¿verdad? Todo es relativo, por eso no tienen nada seguro en sus vidas y se sienten vacías, incompletas y andan buscando realizarse. Por eso se los dije, con diferentes aspectos que para el sistema de valores de aquí, de este mundo, son muy valiosos. No, yo necesito tener esta posición, necesito tener esto para ser tal persona, para posicionarme, ¿no, hermanos? Para poder realizarme. Yo creo que eso es parte de la soberbia y del orgullo del humano. Y es lo que el Señor llega a quebrantar al inicio, cuando tú aceptas a Cristo y sabes cómo eras, y sabes hacia dónde vas, y sabes que Cristo te está diciendo, sé manso y humilde como yo lo soy. Y eso qué difícil es, hermanos. Qué difícil es. Por eso nosotros, escúchenme, y esto agrábenselo muy bien, necesitamos estar anclados en los propósitos eternos de Dios. ¿Escucharon? Necesitamos estar anclados en los propósitos eternos de Dios. Porque si tú te anclas en las cosas relativas de este mundo, pues tarde que temprano vas a caer. Vas a fallar, vas a pecar, te puedes ir hacia el despeñadero. Si te anclas en Dios, hermanos, es la forma más segura de soportar, de vivir, de aguantar, de resistir para poder llegar. Y eso es lo que les dice Pablo al iniciar su carta. Tengan paz, ustedes han sido escogidos desde antes de la fundación de este mundo para presentarse delante de Él sin mancha. Y cierto que son pocos, muy pocos los que entrarán, muchos los llamados. Y eso nuestro Señor Jesús a cada rato lo repetía y lo tenía. Y nosotros tenemos que estar conscientes, no es para todos. Tú lo compartes y tú te das cuenta cómo lo rechazan, pero síguelo haciendo. El Señor sabe en qué momento tocará el corazón de aquella persona, ¿cierto? Nosotros no debemos de claudicar, no te debes de desesperar, no quites del dedo el compartirles, no te vuelvas parte de ellos, vives y te asemejas como ellos, pero no utilizas ese tiempo para mostrarles a Cristo. Y saben que Cristo dice, Lucas 12:32 dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Manada pequeña. No está diciendo grandes multitudes, no, manada pequeña. Somos pequeños, somos manada pequeña, hermanos. Y esta es la seguridad en la construcción de nuestra vida, produce tranquilidad. Esto produce tranquilidad. ¿Cuál? Nuestra fe y confianza puesta en Dios. Así es que pasamos a otra parte de la carta, versículo 18, 21 y 22. Aquí vemos cómo Pablo ora
hace una oración, y esto es muy importante, hermanos, porque Pablo ora y deja ver cómo toda potestad oscura y siniestra ha sido vencida por Cristo en la cruz y por su resurrección. Así que todas esas cosas, potestades, ya no son amenaza para nosotros. ¿Se dan cuenta? Ya no tenemos que estar atando y desatando, como lo hacen muchos por ignorancia de la Escritura. Fíjense cómo dice el versículo 18: alumbrando a los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para que con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió a todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre las cosas a la iglesia. ¿Se dan cuenta? ¿Tenemos que tener algún temor por eso? Si estamos en Cristo, no. ¿Se dan cuenta? Pablo ora por ese entendimiento y nos está orando también para nosotros, porque nos vale. ¿De qué te vale tú saber que eres salvo? ¿De qué te vale saber que el Señor ya te hizo cristiano y aceptaste a Cristo, si desconocemos que el Señor tiene el poder suficiente, vasto y necesario para todos los enemigos? ¿Entendemos? ¿De qué nos vale? O sea, ¿de qué te vale decir soy cristiano, pero estás temblando de miedo ahí en la oscuridad, o sientes temor de que alguien te persigue, o sientes temor hacia la muerte, al acecho? No, hermano, lo que necesitas es conocer al Señor. Esa seguridad te la va a dar Él. En esos momentos de angustia, de temor, el Señor te va a decir: tranquilo, yo estoy contigo. ¿Te puedes tentar Satanás? Sí, claro, pero acuérdate que ya estudiamos eso. El mismo Señor te puede dar la salida, ¿cierto? Pablo explica muy bien en Romanos estos versículos que todos sabemos muy bien y que dan una gran, se compagina mucho con lo que estamos hablando. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que le condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Todo esto no lo sabemos de memoria, ¿cierto o no, hermanos? Pero tener que entenderlo, comprenderlo en el pensamiento de Dios es saber que yo no temo nada y que nada ni nadie me va a poder quitar el amor de Cristo. ¿Me estoy explicando, verdad? ¿Sí? Pero tenemos que entender que no es por lo que yo haga, y lo vuelvo a repetir, no es por obras. Pero necesitamos entender que para que esto suceda, escúchenme, necesitamos entender que para que esta tranquilidad y esta soberanía de Dios entre en mi vida, y vuelvo a mencionar soberanía, soberanía. Toda la pandemia hemos hablado sobre la soberanía también. Para que esta soberanía de Dios opere en mi vida, yo necesito haber muerto. Y eso lo vemos en el capítulo 2. Vean el capítulo 2, ¿no? Y para que si tú estás en la carne, escúchenme, ¿cómo puedo saber si yo estoy en la carne? Pues tú quieres solucionar tus problemas conforme a tu mentalidad, conforme a tu inteligencia, conforme a lo que tú crees, conforme a lo que tú piensas. Eso es estar en la carne. Estar en Dios puede solucionar los problemas conforme a la sabiduría de Dios. ¿Te quieres divorciar? Checa qué dice Dios en la Biblia acerca del divorcio. ¿Quieres adulterar? Detente. Checa el pecado más grave que afecta al cuerpo, que dice Dios.
¿Me explico? ¿Quieres honrar a tu padre y a tu madre, aún a pesar de que ellos hagan como sean y como sean? Vamos a estudiar Efesios 4. Qué tremendo, ¿eh? Nos va a enseñar mucho, hermanos. Nos va a enseñar muchísimo. Pero el saber que estoy en la carne es porque yo soluciono todo con mi entendimiento, con mi inteligencia. Y se me olvida que yo ya soy cristiano y que tengo que recurrir a Dios, primeramente en oración, que me dé sabiduría para poder arreglar las cosas. ¿Se dan cuenta? Y esto es lo que necesitamos entender y lo que le pasaba a los efesios. Por eso Pablo en el capítulo 2 les dice, tienen que morir. Y esto les pasaba porque lo que les rodeaba influía en ellos. Porque nosotros, como ellos, estamos expuestos a lo que el mundo dice. ¿Sí o no? Ya sean cosas de ciencia, que ni siquiera son demostrables y que van en contra de los decretos de Dios, o ideologías que imponen que van en contra de los consejos de Dios. Por eso les decía, si nosotros dejamos de hablar, si dejamos de estudiar y dejamos de predicar en ese círculo en el cual nos juntamos tanto con esos amigos que no son cristianos, te vas a volver como ellos, en pensamiento, y no te vas a dar ni cuenta. Vas a seguir la corriente de este mundo. Pocas veces tú hablas, pocas veces tú proclamas el evangelio ahí, y te vuelves parte de ellos. Por eso Pablo a los efesios les recuerda de dónde son, quiénes son, qué hizo Dios por ellos y cómo tienen que morir. Así es que, hermanos, fíjense, les decía, hay una solución y que necesitaban morir, o sea, nacer de nuevo, morir a nuestra propia opinión. Efesios 2:6, por favor. Primero 2:1 dice, Él los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Si estás en Cristo es porque has muerto a tu vida antigua, ¿cierto? Y has resucitado con Él a una vida nueva. Y tus pensamientos ya no son los pensamientos de antes. Por eso yo les decía hoy a los servidores, nosotros cuando Cristo te ve, es algo que tú tienes que sentir cómo estás ante Él. ¿Cómo me ve Cristo? Ay, el pastor, ¿cómo me ve Cristo? Ve la palabra de Dios. Te va a hacer ver cómo eres realmente, quién eres. Estando en Cristo, por eso Hebreos dice, puesto nuestros ojos, ¿dónde? ¿Quién es qué? El autor y consumador de la fe. Si tú quitas los ojos de ahí, claro, vas a ver muchos defectos, muchos problemas, muchos errores, es que no debería de hacer esto, es que no se debería de haber puesto aquello, no debería de haber salido, no debería, Puesto los ojos en Cristo, hermanos, el autor y consumador de la fe. ¿Sí? Si esto es así, pues estás tranquilo porque puedes estar en un mundo que sin lugar a dudas es hostil, sí, muy hostil para el hombre que ama a Dios y quiere seguirle. Pero ojo y apúntenlo, es un mundo que Dios ya venció. ¿Amén? Entonces, ¿de qué te preocupa? No estoy diciendo que salgas de ahí, no estoy diciendo que dejes a esos amigos. Sé sabio, sé sabio. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sé sabio, si vas a estar ahí para predicar, hazlo. Que el Señor te hable. Pero tenemos que entender que esto es gratis. ¿Sí? Esto es gracia. Efesios 2:8-9, fíjense. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pues si hemos muerto y resucitados con Cristo, entonces somos sus hijos, y somos sus hijos, pues tenemos una familia. Y ahí entra otro aspecto. ¿Se acuerdan que se los dije? Ahora, ¿a quién pertenecemos? A una familia. ¿Y saben familia de quién es? ¿De quién? De Dios. Qué tremendo, ¿eh? Aquel hermano que te cae tan gordo, que te cae tan mal, que te irrita, que te causa no sé qué, aquel pastor que, ay, cómo lo detesto, cómo se cree que no sé qué, es de la familia de Dios. Esto es algo grande y maravilloso, porque Pablo sabe que después de la conversión sentimos soledad. Escuchen, ¿eh? Por eso Pablo, Dios, sabio, utiliza a Pablo. Después de tu conversión, cuando llegas a Cristo, empiezas a sentir soledad, porque ciertamente en aquellos grupos que te juntabas ya no te juntas.
¿cierto? Ya no convives. O si convives, bueno, que el Señor te muestre qué eres, ¿no? Pero ya no te convives porque no te conviene y porque no lo haces para predicar, para compartir, no lo haces para extender el reino, lo haces para gozarte, para ser feliz, para disfrutar. Eso está mal, no está mal, escúcheme, ¿eh? El gozo de la vida de Cristo es un gozo enorme, hermoso. Pero si estás ahí, comparte. Llévalos a la salvación. Predícales del amor, predícales de la piedad. Predícales. Es necesario hacerlos. Si tanto amas a tu amigo allá afuera, ¿a poco no te gustaría verlo allá arriba? ¿No? Claro, o a tu familia. No, hombre, sería hermoso. Así es que esa soledad sabía Pablo de lo que los efesios estaban pasando y les está diciendo: tranquilos, ustedes no están solos. Por eso muchos estudiosos de estas cartas les dicen que es una carta para aquellos que se sienten huérfanos, para aquellos que se sienten solos, para aquellos que se sienten desolados, para aquellos que están en su casa solos y que dicen: yo estoy solo. No estás solo. Primero que nada está Dios contigo. Y dos, Dios te ha puesto en un lugar, en una familia, donde eres tu nueva familia, y que esa familia te va a durar eternamente. ¿Estamos entendiendo, verdad? ¿Sí? Efesios, así que hermanos, no se sientan solos, aislados, no vuelvan a esas viejas maneras de vivir. No dejen que esa mente los abata, no dejen que esos pensamientos los vuelva en tristeza, en angustia, en depresión, y todo el día se la pasen ahí, bien deprimidos, bien solos, no. El gozo de Dios es grande. Vivan al Señor, conozcan al Señor. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Y qué? Y miembros de la familia de Dios. Hermanos, si entendiéramos, llegáramos a comprender lo grande que es pertenecer a la familia de Dios, yo creo que todo momento estaríamos dando gracias a Dios. Gracias a Dios. Así es que, hermanos, no se sientan solos, porque ya no estamos en cualquier parte del mundo, ya no estamos desolados, estamos en una familia y estamos con Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Escucharon? Versículo 20. Siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Díganlo. Jesucristo, versículo 20. Siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? ¿Dice Pedro? Es que muchos dicen que la piedra de la iglesia es Pedro. Qué tremendo, ¿ah? Es Jesucristo nuestro Señor, la piedra, la única roca, nuestro amor eterno, nuestro Señor, nuestro glorioso Rey, Redentor y Salvador, en quien todo el edificio bien coordinado, ¿cómo? Bien coordinado, ¿se dan cuenta? Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahí estamos. Y el que nos escucha, el que nos ve, ahí estamos, en ese edificio. El Señor te ha colocado ahí, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Dios mora en ustedes y en mí. ¿Cómo Pablo les está diciendo? Tranquilos, espérense, sí los están persiguiendo, sí están en peligro, pues es normal, pero no están solos. Dios está en ustedes y aparte no están huérfanos, tienen a familia. Mira, voltea a ver a Starco, voltea a ver, ahí está. ¿No dan gloria a Dios, hermanos? Qué grande amor de Dios para su pueblo. Qué grande a Dios. Por eso Pablo en el siguiente capítulo, en el capítulo 3, ora. Y esta oración, hermanos, es muy importante. Y ¿saben? Si Pablo lo resalta es porque hay algo que tenemos que entender. Escúchenme, capítulo 3. Y es que Pablo ora para que los cristianos podamos comprender ese amor inmenso de Dios. Ese amor que no se comprende, ese amor que, y ahorita a lo mejor lo vamos a ver porque a lo mejor hay una contradicción. Dices, no puedo entender el amor y cómo me pides que conozca a Dios. Lo vamos a ver. Esto es la esencia de lo que hoy necesitamos entender. Esto, que aunque sea un poco de tan grande amor,
lo tengo que entender para que yo pueda corresponder a ese amor. ¿Entendimos? ¿Me expliqué? Si no lo entendemos, pues simplemente correspondemos conforme a nuestra mentalidad, y nuestra mentalidad es pequeña, limitada y corrompida. ¿Por qué? Porque yo hago y reacciono conforme a lo que, no, a mí me hicieron, ahora yo le hago. No, yo hago esto y ahora lo publico. Y ahí estoy tras publicando y todo. No, hermanos, no. Ya basta el tiempo pasado, dice Pedro. Tengo que conocer al Señor porque Él es amor. Lo que va a salir de mis labios es amor. Y tengo que perdonar, me tienen que perdonar y tenemos que amar. Y eso es lo más difícil, yo lo sé. Pero si no me acerco a Dios y si no lo estudio, si no lo escucho, si no lo leo, si no canto, menos nunca de la música del mundo no nos va a salir más que, ¿qué les digo? Cosas para la carne. Y escuchen cómo Pablo ora. Pablo capítulo 3 versículo 14. Escuchen. Por eso, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dieron cuenta? Ahora vean el versículo 18 y 19. Dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede, ¿qué dice? Que excede todo conocimiento, para que seáis llena de toda plenitud de Dios. A ver, Pablo, me estás confundiendo. Me dices que conozcamos a Dios, pero también me estás diciendo que no lo puedo conocer porque excede todo conocimiento. Pues en tu mente y en mi mente limitada, hasta donde nos llegue, hasta ahí, vete a Dios. Él te va a dar, Él te va a ir dando, 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 Él te va a ir mostrando. Versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según del poder que actúa en nosotros. Esto les decía que es la esencia de lo que hoy queremos y la esencia de toda la Biblia. La confianza que tenemos que tener en nuestro Señor, porque se los decía al inicio, el pueblo que confía en Dios siempre saldrá bendecido. Amén. Dios quiere que sepamos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de su amor para su pueblo. ¿Se dan cuenta? Qué tremendo, ¿eh? Vean lo que Dios quiere. Pero por favor, hermanos, pónganme atención. Él nos conoce y Él mismo nos dice esto, que es muy difícil y que excede de todo conocimiento. Es decir, que a veces no lo vamos a entender. Es que no entiendo por qué se murió mi esposo, mi esposa, no sé. No lo entiendes. No entiendo por qué me tiene en la cama. No entiendo por qué me llegó la enfermedad. Pero recordemos que fuimos hechos para temblar ante su presencia. Basta una mirada de Cristo para hacernos sentir lo que sintió Pedro. En la misma hora, cuando Jesús se vuelve hacia Pedro, lo vimos hace rato y lo ve. Pedro recordó cuando le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Señor, yo daría la vida por ti. Y aquí todos los de aquí: Señor, yo soy cristiano, yo te voy a seguir, no me importa que sufra. Ay, Pedro. Porque va a llegar el momento de la prueba y lo vas a negar. Y solamente volteó Jesús, vio a Pedro y se le quedó viendo, y Pedro se sintió humillado, sabía que había fallado. Por eso cuando vemos a Jesús a través de la Escritura, cuando lo leemos, o nos llega un versículo, o alguien nos comparte y nos manda un versículo con todo el amor y nos habla el Señor, entonces vemos a Jesús y te está diciendo: ay, Pedro, te amo. Es lo que nos dice. Por ti estoy muriendo. Es bien difícil entender que nosotros vamos a padecer, vamos a sufrir, nos van a menospreciar, nos van a herir, nos van a lastimar, incluso en la misma iglesia. Pero cuando entendemos que Dios está provocando eso para un propósito de
pureza, de limpieza, de mejorar tu carácter, tú podrás decir: Señor, tuya es la gloria. Tú lo sabes lo que haces, Padre. Yo no sé, no entiendo, mi Dios, no sé lo que estás haciendo, Señor, pero para ti sea la gloria, Padre. Y después de esto, pues vemos los consejos de Pablo. Ya vimos el capítulo 3 y ahora pasamos al capítulo 4 y vemos cómo Pablo empieza ya después. Fíjense cómo vamos, y estamos comprendiendo, ¿verdad? Para poder entender el contexto, vimos cómo Efesios los alentó, les dijo cómo Dios los salvó, cómo Dios les está ahí con ellos, pero ahora les dice qué deben de hacer. Capítulo 4, vamos al versículo 25, por favor. ¿Me dicen? Dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Ay, ay, ay. Pónganme atención. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira y gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pónganme atención, véanme, hermanos. ¿Esto que acabamos de leer es sencillo? ¿Lo hemos logrado? Todos se callaron. No lo he logrado. ¿Efesios es para mí? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Es por eso que nuestros ojos, ¿dónde tienen que estar? En Cristo. ¿Recuerdan cuando vimos que teníamos que estar escondidos en Cristo? Colosenses 3:3 lo dice, pero ya lo vamos a estudiar cuando lleguemos a las cartas de Colosenses. Pero ¿saben una cosa? Ahí es donde tenemos que estar, ahí en Cristo, para soportar todo esto que acabamos de leer. No vamos a poder si no estamos en Cristo. Si no estamos en Cristo, nada de esto que acabamos de leer, y son muy pocos, aparte faltan más exhortaciones, faltan más recomendaciones, pero Pablo les dice: espérense, tranquilos, pues si ustedes no levitan, no son santos, Efesios, tienen que hacer todo esto, y no para levitar, sino porque hay muchas cosas que corregir y tienen que soportar, tienen que mostrar el carácter, tienen que mostrar las placas de su nacionalidad. O sea, de allá arriba. Y si no, pues como que todavía estás en permiso de circular apenas, ¿no? Es por eso que los ojos tenemos que tener en Cristo. Y siguen los consejos, hermanos. Efesios 5, versículo 15. Fíjense, siguen los consejos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y qué tremendo versículo sigue. Ay, ay, ay. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Yo no me someto a mi esposo. No. Yo trabajo, yo hago esto, es mi dinero, es mi dinero, yo hago con él. Él trabaja, él hace eso, y yo no sé, él que arregle, él que pague, él esto. No sé cuántas cosas más pueden suceder en un matrimonio, pero someteos unos a otros. ¿Por qué estoy hablando del matrimonio? Porque va en el contexto del matrimonio, porque está hablando ahí, pero dice someteos unos a otros. Y ya llegaremos a eso para hablar del sometimiento bíblico. Y saben, hermanos, esa es la mayor muestra de que Cristo mora en ti. El sometimiento bíblico, someterse a las autoridades, a tu pastor, a los hermanos, unos a otros, a las autoridades. No importa si son buenas o son malas, pero pues tienen que someterse. Oye, no abran las iglesias. Sí, me someto. Ya lo estudiaremos, el sometimiento bíblico, y eso es una muestra muy grande, porque ciertamente ya no adultero, ya no robo, ya no, ¿qué más? Ya no mato,
Pero saben, no me puedo someter. Ahí sí no. Todo lo que me pidan, pero eso sí no puedo. Porque tú no conoces cómo es Él. Si tú vieras cómo es Él. Qué tremendo, ¿va? Otra vez nuestro pensamiento, otra vez mi inteligencia, otra vez mis pensamientos, otra vez lo que yo creo, otra vez lo que yo pienso y desecho la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no ha entrado a mi corazón. ¿Estamos entendiendo? Así es que va a haber muchos temas hermosos ahí en el sometimiento. Vamos a ver cómo los hijos deben de obedecer, cómo los empleados deben de sujetarse. Si tú eres empleado, no importa dónde estés ni dónde seas. Si tú tienes un patrón, si alguien te paga por hacer lo que tú haces, eres un empleado. ¿Sí lo sabías? Y vas a saber cómo debes de someterte. Pero también al empleador, cómo debe de tratarlos, con respeto, sin amenazas, porque Dios no tiene favoritos. Así es que si tú tienes empleados, ojo cómo los tratas, ojo cómo los tienes, ojo cómo les pagas. Eso es algo bien importante, ¿eh? ¿Se dan cuenta cómo vamos leyendo, estudiando? Si estás en lo correcto, si lo pensaste o lo has pensado, sí, hermanos, escúchenme. Si tú pensaste o has visto todo lo que estamos viendo hasta el día, hasta ahorita, hasta este tiempo de ahorita, y si por alguna chispa de revelación del Espíritu pensaste, ¿esto es un entrenamiento? Sí, sí es un entrenamiento. Aquí en esto, para saber valorar el día que lleguemos allá, a la vida eterna. Así es que Dios sabe lo que sucedía con el enemigo. Y le dice y le inspira a Pablo a escribir, porque ese enemigo está al acecho. Y está al acecho para devorar la santidad del cuerpo de Cristo. Y nos hace ver esta situación en una analogía de guerra, donde nosotros como soldados tenemos que cubrirnos y equiparnos de todo lo necesario para esa batalla, ¿sí? Y esta hermosa protección de Dios es donde Él nos equipa, donde Él no nos deja desamparados, donde Él nos dice, tranquilo, estás ahí, a Efesios, estás sufriendo, pero yo te he dado las herramientas y ahí te va todas las armas para que puedas resistir. Y ya sabemos de qué estoy hablando, ¿verdad? Efesios 6:1. Yo no necesitan ir, pero si quieren ir, todo mundo se sabe ese versículo tan hermoso. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Hermanos, hasta aquí un breve y hermoso resumen de lo que será la carta de Efesios. Muy pequeña carta, 6 capítulos. La podemos leer en nuestras lecturas diarias. La podemos leer al rato y la acabamos los 6 capítulos, sin lugar a dudas, pero necesitamos estudiarla, necesitamos desmenuzarla para que nos dé ese entendimiento el Señor y lleguemos a conocerlo y podamos estar firmes. Amén. Y se los dije, al final vamos a ver lo que teníamos puesto para hoy, nuestra predicación, versículo 1 y 2, por favor. Dice, salutación, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Yo les dije que vamos a ver los primeros 2 puntos y vimos ya lo que fue introducción. Ahorita vamos a ver quién la escribió y hacia quién va dirigida y el saludo. ¿Quién la escribió? Pues lo vemos en el versículo 1. Pablo, escúchenme, porque entender de esta forma es poder comprender lo que el Señor quiere decirnos. Pablo deja muy claro que es una carta de enseñanza, ¿sí? Por eso se presenta como apóstol, pero no es un apóstol como los de hoy, ¿eh? Es un apóstol de Jesucristo. La palabra en griega de apóstol es apóstolos, ¿sí? ¿Qué significa? Mensajero. Lo que podemos entender es que alguien, para ser un mensajero, ¿qué quiere decir eso? Que alguien te envió. ¿Estás de acuerdo? O que te envió con órdenes de ir.
Por lo que la autoridad de ese apóstolos, ¿de quién era? De Dios, de Cristo. ¿Ya entendemos por qué Pablo anuncia de quién viene su autoridad? ¿Se están dando cuenta? ¿Cómo podemos comprender el versículo 1? Viene de la autoridad de Cristo. Y con eso nos deja claro que no es Él el que está hablando, sino el que te acaba de hablar durante todo este trayecto. ¿Quién ha sido? Nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, ¿va? Por lo que podemos entender que esta carta viene de nuestro Señor Jesucristo, pero como bien lo dice ahí el versículo 1, por la voluntad de Dios. O sea, Dios ya tenía esto para nosotros, para que hoy el pueblo de Villahermosa escuchara, de Ciudad del Carmen, de Orizaba, de Houston, de Veracruz, Puebla, de donde nos están escuchando. Esta carta es para ti. Esta carta va dirigida de Cristo para tu vida. Cristo la mandó para que nosotros supiéramos, lo conociéramos, entendiéramos, soportáramos, caminemos en su gloria. Pero ahora vamos a ver a quién va dirigida. Dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y así se llama la prédica de hoy. Carta para los santos y los fieles en Cristo. Hasta hoy se los doy el nombre de la prédica. ¿Por qué? Porque los que iban a escuchar esta carta, ¿qué son santos? ¿Qué son? Apartados. Y los que iban a escuchar esta carta era para aquellos que estaban apartados de ese mundo que acabamos de ver de Diana de los Efesios. Ellos estaban apartados de esa idolatría, como nosotros estamos apartados de la corriente del mundo. Amén. Por eso esta carta es para nosotros y fieles al Señor. Y fieles eran los de Éfeso, pero fieles los que acabo de decir de todas las ciudades. En esta carta vamos a ver mucho eso, esa repetición de esa palabra, que estamos apartados para el Señor, para su alabanza, para su gloria. Y esto es necesario entenderlo porque estamos apartados para darle gloria a Él, para que todo el mundo que nos conozca y nos vea digan, oye, qué tremendo, mira, esos ya definitivamente se han apartado. Sí, y lo dicen bien, nos hemos apartado, pero para el Señor. Amén. Entendemos bien esto, lo que es de ser santos, ¿verdad? Porque muchas veces no es ese santo del que conocíamos o que conocen, aquellos santos que ya saben ustedes. No, santo quiere decir apartado para el Señor. Así es que es el momento de creer y seguirle porque has sido apartado. Y en el momento en que el Señor te apartó, es en el momento en que tú decidiste creer, en el momento en que tú decidiste, Señor, yo te quiero seguir, yo quiero entregar mi vida a ti. Te he conocido y me ha impactado que tú seas el camino, la verdad y la vida. No hay nadie más como tú. Nadie ha resucitado en ninguna tumba más que tú. Todos los ídolos y de todo el mundo, sus huesos siguen ahí, en esas tumbas. Eres el único que la tumba está vacía. Eres el único que se levantó de los muertos con ese poder del cual tú me transformaste para la vida eterna. Hoy yo quiero seguirte y me has apartado para poder renunciar a ese mundo perverso donde me quiere engañar y me quiere engatusar para mentir, para robar, para adulterar, para murmurar. Yo quiero ser tu hijo, yo quiero ser tu apartado. Pero ¿saben una cosa? Todo esto es por gracia, hermanos. Y esto es algo de lo que Pablo resalta mucho en esta carta. Dios nos hace ver que esto es por gracia. Y nos dice que no tan solo son apartados, son fieles. Y apunten esta definición de fidelidad que me gustó mucho. La fidelidad es la respuesta del santo a la gracia de Dios. ¡Ah, qué tremendo!
Ojalá y lo analicemos, lo reflexionemos al rato. La fidelidad es la respuesta del santo a la gracia del Dios. Ya sabemos quién es santo, ya sabemos qué es gracia. No por obligación o imposición, no. Y escúchenme, fidelidad y santidad y fidelidad van de la mano. Y es como lo dice en Filipenses, y ya lo estudiaremos en Filipenses 2, dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer. Y es algo que ese deseo va a surgir después de haber conocido esa santidad del Señor, donde yo ahora formo parte, y mi fidelidad hacia Él es generada por algo que Él hace en mi corazón por conocerlo. ¿Entendimos? Qué hermoso, ¿verdad? Eso es lo que Pablo lo dice. Él me da el querer como el hacer. Él me da el deseo de serle fiel en todo, hermanos, porque lo he conocido, porque sé quién es Él, porque sé cómo es santo, porque ahora yo soy santo como Él. Estoy en el camino de esa santidad ahora. Muchas veces lo hemos explicado, de que le digo no al pecado, pero le digo sí a su palabra. Y es eso, a la santidad. Le digo no al pecado, pero ahora yo le digo sí. Y esa es la fidelidad que yo le entrego al Señor en diciéndole sí a sus mandatos. ¿Se dan cuenta estos dos primeros versículos cómo abarca tanto? Cómo Pablo anuncia su autoridad, de quién es, quién lo manda. Y viene de Él, viene de Cristo, le da la gloria a Cristo, porque aquí lo que estamos haciendo es darle la gloria a Cristo, que después de más de 2000 años nos sigue hablando el Señor. Amén. Y después Pablo dice, pero son santos y son fieles. Y hoy nos dice el Señor a nosotros, ustedes han sido apartados. Esfuércense por ser fiel. Esfuércense. Y bueno, pues hemos entendido que esta carta va a ser muy extensa, va a ser muy nutrida en nuestra vida, va a ser de mucha utilidad. Nos va a ayudar, nos va a dar entendimiento, nos va a dar ese soporte y nos va a dar esa paz necesaria. ¿Por qué? Porque es lo que Cristo quiere. Está hecho este mundo para que lo disfrutemos, pero de manera santa. Y lo vamos a entender. Vamos a saber qué es lo que quiere el Señor de nuestras vidas. Y vamos por lo último, el saludo. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El cristiano produce fruto y ese fruto viene o se desprende de una gracia. No es al revés. No produzco primeramente fruto y después gracia, sino primero es la gracia del Señor y ya después produzco fruto. Me estoy explicando, ¿verdad? No es por lo que haga para ganarme el reino, eso ya sabemos que no. Por más que te vayas de rodillas de aquí a Chalma, el Señor, pero si no tienes al Señor en tu corazón, no lo obedeces, no cuenta de nada. Por más que te des 10,000 latigazos en la espalda y te flageles o que te crucifiques en todos los eventos y que tú camines no te sirve de nada. No te sirve de nada. Lo que el Señor quiere es tu corazón, tu obediencia, tu convicción, tu fidelidad. Eso es lo que Él quiere. Por eso, hermanos, eso es lo que está diciendo, gracia y paz a vosotros. La gracia jamás se la podrán ganar, no la podrán exigir, no la podrán reclamar, porque de ser así no sería gracia, se convertiría en un derecho, y no es así. Porque imagínense qué terrible sería tener a un Dios sin gracia, sino que da porque conforme hace uno. Pues no sería un Dios santo y sus juicios no serían correctos. ¿Se dan cuenta? La gracia no la podemos ganar. Él nos las otorga como un regalo. Y si es un regalo, hermanos, pues ahora compartir de gracia lo que recibiste de gracia, dice. ¿Cierto? Así es que, hermanos, esto es lo que se entiende de este versículo cuando dice paz, ¿qué? Y gracia a vuestro Dios Padre, el Señor Jesucristo. Nos está diciendo que hemos sido afortunados por recibir ese gran regalo.
Y la paz es esa tranquilidad que sobrepasa todo el entendimiento. Por eso Pablo, antes que otra cosa suceda, les dice: gracia y paz. Espérate, gracia y paz. Efesio, voltea a ver lo que tienes. No te amargues ni te angusties por lo que estás viendo. Tienes la gracia del Señor, ahora ten esa paz. Estamos entendiendo, ¿verdad? Y saben una cosa, eso es lo que nos dice a nosotros. Eso es lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Esa gracia y esa paz, eso es lo que tenemos que conocer. Eso es hacia donde tenemos que crecer. Porque en la medida que yo valore lo que el Señor hizo, el día que yo decidí decirle: sí, Señor, sí, Padre, esa gracia que me posicionó para empezar a caminar en santidad, esa gracia es la que produce paz en mi vida. Termino. Este es el inicio de una gran carta. Este es el inicio de lo que vamos a ver, y que nuestra vida cristiana ha tenido muchos ciclos. Me entregué al Señor, quise hacer con todo mi espíritu y todo quise, y va para adelante. Después me enfrié, fui bajando, después volví. Pero hoy el Señor te vuelve a llamar y te vuelve a decir: acuérdate lo que he hecho por ti. Porque tú puedes, vas a leer, tú puedes ver todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Tú puedes ver todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Y nada parece agradable, ni mucho menos que esté algo que tenga yo seguro, ¿no? Al contrario, todo parece ir mal. Y tenemos una situación que viene cada vez peor. La Biblia nunca se va a contradecir, pero así como a los efesios, a nosotros hoy nos dice: tranquilos, gracia y paz. La gracia ha sido derramada sobre nosotros de una forma maravillosa. El Señor nos ha dado de su paz y hoy nos permite saborear esas mieles tan hermosas de su palabra, donde podemos percibir el amor, sentir su amor y decir: Señor, no soy huérfano. No soy huérfano, tú me añadiste a un cuerpo, tú me añadiste a tu familia. Perdóname si he lastimado a mi familia, a esa familia cristiana que tú me has añadido. Perdóname si he tenido pensamientos erróneos hacia ellos. Lo que buscamos es la santidad, Padre, en tu iglesia. Señor, te necesitamos. Padre del cielo, mi Dios, bueno, fuerte y poderoso. Padre, Señor de las luces, qué grande eres, Señor. No logramos entender, Padre, tu gran conocimiento, poder, omnisciencia. Permítenos, Señor, permítenos tener un poco de eso, Señor. Responderte como eres tú, Señor. Queremos limpiar, Padre, nuestros errores y pecados, Señor. Queremos caminar en santidad, Señor, para ti. Señor del cielo, tú que estás allá, mi Dios, tú que ves y conoces cada uno de los corazones, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender tu palabra del día de hoy. Revélanos, Señor, lo que tenemos que hacer, Padre. Danos, Señor, de tu amor y de tu paz. Danos esa tranquilidad, Señor, para poder seguir firmes ante ti. Produce en nosotros ese deseo, Señor, de verte ahí, Señor. Produce ese deseo, Padre, de seguir siendo servidores fieles tuyos, Padre. De seguir siendo tus hijos cristianos. Produce ese deseo, mi Señor, del cual necesitamos. Te rogamos, mi Dios, porque tu mano, Señor, tu guarda, tu cuidado, tu amor, Señor, esté en nuestro corazón, Señor.
No queremos seguir si tú no vas con nosotros, Señor. Si tu presencia no está con nosotros, Señor, no queremos seguir, Padre. Llévanos a esos pastos verdes, Señor. Aliméntanos, mi Dios. Danos más de tu palabra. Revélanos, Señor, tus propósitos. Danos entendimiento. Levanta, Padre, de esta iglesia más líderes, Señor. Levanta, Señor, gente fiel, Padre, que quiera ponerse aquí al frente, hablar de ti, de tus maravillas, Señor. Utiliza, Señor, a los jóvenes, a los niños. Te ruego, mi Dios, que guardes nuestra iglesia, tu iglesia, Señor. Que nos ayudes, que nos sustentes, Padre. Te ruego, Señor, para que el cuerpo de Cristo cada vez sea más unido, Señor. Que no haya diferencias, que no haya guerras. Aquí no se trata de competencia, de que si la iglesia es más grande, si la iglesia es más chica, si la iglesia predica esto. No, hermano. No, mi Dios. Queremos que tu amor gobierne nuestras vidas y que seamos trabajando para ti solamente, Señor. Tú eres el que se merece la gloria y la honra, mi Dios. Para ti estamos, para ti trabajamos, para ti vivimos, Señor. Y si morimos, para ti morimos, Padre. Alabado seas por siempre, mi Señor, bendito del cielo. Alabado seas, mi Señor Jesucristo, mi Dios eterno y mi Salvador. Alabado seas por siempre, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y te damos un fuerte aplauso a ti, mi Señor. El Señor me los bendiga, mis hermanos. El Señor me los cuide, me los guarde y que tengan un domingo muy bonito. Disfruten su familia, mis hermanos. Nos vemos de aquí 8 días, si Dios quiere. Bendecido domingo, mis hermanos. Gracias.